Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos de nuevo. Me llamo Ricardo, hoy me acompaña Wendy. Hola. Y el día de hoy les vamos a comentar una película que conocí precisamente por ella. Es una película basada en una novela, la cual también leímos. Y de Así hecho es. tú tienes el ejemplar impreso, Wendy. Sí, aquí está. Es La- una, es una novela llamada Audrey Rose y vamos a comentar la película que se hizo en el año 77. Así es, Wendy. La novela es del año 1975 y para el año 1977 la adaptaron al cine. De hecho, el autor de la novela es quien trabajó en el guión de esta película. La historia, si es que no la conocen, la recomendamos bastante. Ocurre a grandes rasgos lo siguiente. Um, Hay una niña llamada Audrey Rose que sufre un accidente automovilístico, vaya con su mamá en un vehículo, hay un choque muy feo y el vehículo cae, explota y muere la niña Audrey Rose junto con su mamá en este accidente. Minutos después nace una niña llamada Ivy y ocurre que el papá de Audrey Rose localiza a esta familia, a los Templeton, y él jura que esa niña Ivy, que nació minutos después de que muriese su hija Audrey Rose, este hombre sostiene que es la reencarnación de su hija. Así empieza esta trama. Bien, les vamos a compartir la portada de la película. Esta es la portada oficial. Curiosamente, si se fijan en la portada, el título es Audrey Rose. En español le llamaron Audrey Rose el cristal ardiente, puesto que sucede que esta niña pequeña, Ivy Templeton, tiene sueños en los que recuerda un poco la experiencia de esa alma anterior cuando muere. Entonces, como se estaba quemando el interior del vehículo y ya trataba de salir, esta niña Ivy se despierta muy alterada y se trata de escapar de un fuego que no hay, pero su alma tiene esta escena como muy vívida. Entonces, en este caso, la portada de la cinta, pues se refiere a ese momento en que ella toca el cristal de una ventana y se quema, porque su alma está viviendo ese momento. Por lo tanto, decíamos, en la edición impresa de la novela le pusieron de subtítulo El cristal ardiente. No, cabe señalar que la novela original no es de suspenso y mucho menos de terror. De hecho, es un drama familiar con una sección muy larga que transcurre en el tribunal, y es en esta sección donde se exponen argumentos muy contundentes, tanto para aceptar como para refutar el fenómeno de la reencarnación. Desafortunadamente, a mi parecer, a esta cinta pues se le asoció un poco con El Exorcista. Hay críticos que la atacaron, considerándola que era como un intento de copiar la fórmula del Exorcista, lo cual creo yo que es muy desatinado. Sí, no tiene nada que ver. En absoluto, en este caso no hay una posesión, no hay maldad. Sí, al inicio de la película pareciera que sí la hay, ¿no? Tal vez por eso, digo, hasta que no se revela el final, pero sí pudiera a lo mejor asociarse a que a lo mejor podría haber alguna posesión ahí medio demoníaca o incluso un tema de cambio de personalidad. Es correcto. Sin embargo, es un muy buen drama y vamos a entrar de lleno a conocer varios detalles que nos llaman la atención. Bien, aquí llega Janice Templeton, que es la mamá, con su hija Ivy, y llegan a su departamento, el cual vemos ahí en la puerta, tiene el número 901. Detalle que vamos a retomar un poco más adelante. Y bueno, vemos qué bonita vida lleva esta niña. Está aquí jugando con su mamá, está jugando Scrabble. Miren, sucede que la idea de este juego es construir palabras de manera espontánea. Sin embargo, en la parte de abajo del tablero hay un mensaje deliberado para nosotros como espectadores. Para que se aprecie mejor a qué nos referimos, aquí les vamos a marcar estas letras, estos conjuntos de letras, y si se fijan, aquí las letras forman las palabras doubled, que significa duplicado. Tenemos las siglas D y D, que corresponden en inglés al trastorno de identidad disociativa, y a la vez está la palabra tie, que como verbo es amarrar, sujetar o unir algo a otra cosa, y a su vez tie es quedar empatados, como cuando los dos equipos en un partido de básquetbol llevan el mismo marcador. Entonces es bastante
creo yo, revelador que aparezcan estas palabras de manera casual en el tablero, sobre todo porque todo esto cobra mucho sentido más adelante, puesto que, pues en efecto, hay dos almas juntas con la misma presencia en el cuerpo de esta niña. Claro, y eso generaría a lo mejor ese posible trastorno de identidad, que es lo que están marcando estas siglas. Es correcto. Entonces creo que aquí el director está mandando un mensaje de qué es lo que va a pasar, que el espectador descubra qué es lo que le está ocurriendo a esta niña o qué es lo que está por ocurrirle, porque todavía hasta este momento no nos han mostrado el conflicto. Todavía no lo sabemos, pero esto como que nos vaticina qué va a suceder. Y en efecto, podremos entender que hay hay dos almas en el cuerpo como debatiéndose por el control de este cuerpo, y sin embargo esto algunos psiquiatras lo entenderían como un trastorno de disociación de la personalidad. Entonces eso es a lo que nos referimos con que en la novela se aborda de maravilla pues todas estas teorías y cómo algunos apoyan y otros por supuesto no aceptan que este fenómeno pueda ocurrir. Así. Bien, y ahora pasamos a otro momento. Aquí tenemos a la pequeña Ivy en su cuarto, está ella recostada en su cama y a un lado tenemos precisamente una pecera. Sí, y fíjate que eso es bien interesante porque el agua siempre ha tenido la connotación de cuando se va a explorar el inconsciente. El agua eso representa y bueno, también el agua representa a la madre, que es como esta parte como primigenia de todo lo que ha sido creado. Pero siempre es como simbólico que muestren en este caso a la niña que está a punto de conciliar el sueño, o sea, que se va a sumergir como en esta mente inconsciente, pero está la pecera ahí, o sea, como que en el sueño se le va a revelar posiblemente algo, o bien ella está a punto de entrar a una ensoñación. De alguna forma se sumerge de modo que tiene acceso a algo que normalmente no percibe. Por lo tanto, vemos la superficie, pero ya que está en ese estado, ella ve lo que hay debajo. Muy bien. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, a este muchacho, este hombre es Hoover, y ocurre que él es la persona, él es el papá de Audrey Rose que murió, él es quien pues, trata de convencer a los Templeton de que su hija Ivy es la reencarnación de su hija. De hecho, al principio de la historia, de alguna manera se nos presenta que hay ahí una situación como de acoso. Este hombre está siguiendo a los Templeton, está observando mucho a la niña. En una ocasión ya los papás, Janice y Bill, hablan con él, no le creen mucho lo que expone, pero ya que no pueden denunciarlo, puesto que no les ha hecho nada, un amigo de la familia, un abogado, les sugiere que lo inviten a su departamento y que lo graben con todo lo que les explica de que su hija reencarnó y que bueno, Audrey Rose es Ivy, y esto con la intención de poder ya ir a la policía y ya tener con qué acusarlo. Lo que nos llama la atención es cuando él llega al departamento de los Templeton en Nueva York, en un edificio muy bonito, él le encanta la decoración. Tienen este mural en el techo y él cuando lo está mirando, él reconoce el lugar y el hecho les dice a los Templeton, este lugar es tal como me lo describió un psíquico al que consulté, psíquico que le reveló precisamente dónde estaba la reencarnación de su hija, y este psíquico a la vez le podía explicar con muchos detalles cómo vivía, de modo que cuando él llega él siente que conoce este espacio. Y de hecho este actor es Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, claro. Todavía se le ve joven. Es un tipo joven y hace muy bien su papel, sí, de un padre pues muy afligido, pero a la vez con una esperanza. Ahora bien, este es un momento en que la pequeña Ivy tiene su lapso con este trance de crisis, y en esta ocasión estaba este señor Hoover y la calma porque le grita Audrey Rose, él le llama por el nombre de la hija. La niña se calma, afortunadamente sí se calma. En la pared, Gwen, te fijas, es una ilustración, una pintura de una libélula. Hay una libélula aquí en la pared del cuarto de Ivy. Y según entiendo, la libélula
pues sugiere transformación, puesto que las libélulas nacen bajo el agua y ya después pues vuelan por encima de ella. Y según creo también en algunas tradiciones de nativos norteamericanos, la libélula es el símbolo de las almas que ya partieron. De hecho, sobre este punto de las libélulas, pues ocurre que hay una cinta que se llamó Dragonfly, en español le llamaron ya sea La Sombra o El Misterio de la Libélula. La protagonista es este señor Kevin Costner. ¿Recuerdas esta cinta que vimos? Sí, también es muy linda, es una película que nos habla precisamente, a lo mejor, bueno, el hecho tanto no de la reencarnación, pero sí nos hablan como de esta manifestación que tienen a lo mejor algunas almas que, bueno, una vez que fallecieron, el alma queda como, queda por ahí tratando de dar ciertos mensajes. Así es. En el caso de este actor, bueno, el personaje, su esposa, creo que era, no sé si era doctora o creo que era doctora, ¿no? Y era activista, estaba con campañas de... Estaba como, creo que por los Médicos Sin Fronteras, sí, algo así. Sí, una mujer con causas muy humanitarias. Y se va a una región en el Amazonas. Sí, desafortunadamente hay un accidente, ella muere. Ella, de hecho, tenía tatuado esa figura que vemos ahí, un trazo que sugería una libélula. La tenía en la piel. Era como era una imagen como muy importante para ella, muy íntima. Ella muere accidentalmente y a este muchacho, su esposo, se le aparece como que este símbolo de la libélula continuamente, y entiende que es como un llamado, ¿no?, de su mujer. Y él acude a este lugar donde fue el accidente. Sí, porque ella estaba embarazada. Estaba embarazada. Entonces creo que un poco, o sea, sí la logran rescatar, pero al poquito tiempo fallece. Sin embargo, pero sí logra dar a luz. De hecho, creo que muere en el parto. Muere en el parto. Y vaya, la libélula se le aparece continuamente a este hombre, siente el llamado, lo aprende a asimilar y va en busca de esa señal y se reúne. Porque justo era el mensaje que ella trataba de darle, que rescatara a la hijita, ¿no? Sí. Que habían tenido, pero obviamente él ni siquiera sabía. No sabía nada. Entonces, por eso es que, bueno, la película trata todo aventura que él pasa y sustos, porque obviamente se le manifiestan estos símbolos de la libélula en casa, que se le cae por ahí un como cristal que tenía un grabado de una libélula. O sea, son como diferentes manifestaciones. Que son muy claras, pero le fue difícil aprenderlo a aceptar. Sin embargo, es como el mensaje de la trascendencia. El alma seguía presente y lo llevó a conciliarse con su destino. Una película emotiva y bueno, tiene esta figura de la libélula, que es por lo que nos dimos con ella y nos pareció muy bien logrado. Ahora bien, aquí tenemos este momento cuando, ya que se calma, por fortuna, Ivy, puesto que el papá de Audrey Rose le llama bajo este nombre, pues se relaja por fin, lo cual a los papás, a los Templeton, a su vez los alivia, puesto que veían a la niña muy, muy alterada, no hallaban manera de tranquilizarla. Sin embargo, la primera reacción, luego de que ella ya cede, incluso ya duerme en paz, la primera reacción del papá Bill es golpear a Hoover. Se la abalanza a los golpes, en tanto que su mamá, Janice, la mamá de Ivy, está maravillada con que al fin lograron que la niña pues, se relaje. El señor, no lejos de agradecérselo, lo agrede, porque a su vez parece que pues, él rechaza enteramente la postura de este señor. Tú me has explicado, Gwen, que esta es una reacción, este rechazo es una reacción totalmente natural por parte del papá Bill. Pues es que si no, o sea, yo creo que cualquiera podría ponerse muy violento por el hecho de que un extraño empiece a llamar por otro nombre a mi hija y que a lo mejor eso sea precisamente el pretexto de querer secuestrarla o robarla, pero obviamente pues Bill, el papá de Ivy, pues tenía que defender finalmente el territorio, ¿no? De alguna manera su reacción es como un instinto biológico, ¿no? Sí, está defendiendo a su hija y a su familia, porque finalmente este señor, ahí se me fue el nombre, Hoover, pues era un completo extraño, y el hecho de haber entrado
a la intimidad de la casa y haber tomado en brazos a la niña y llamarla por otro nombre porque él considera que es su hija reencarnada, pues es algo muy invasivo. Estaba como que decirle, este señor está loco y puede atacar a la niña, ¿no? De alguna forma lo que más lo exaspera es el hecho de que la niña pues sí responde. Exacto. Entonces aquí se empieza ya a plantear que en efecto hay ahí una identidad, digamos, compartida. Oye, ahora bien, tú mencionabas lo del agua con motivo de la pecera, y aquí tenemos este momento que a mí me encanta. En la película llueve continuamente y son unos torrentes los que caen en esta ciudad. Esta es una escena en la cual Ivy está en un trance particularmente intenso. Parece que cuando estaba cerca Hoover era cuando más se le brotaba a Ivy este recuerdo, ¿no? de la vida anterior. Porque además de servir como un efecto dramático, esta lluvia pues también denota, como decías tú, Wendy, la manifestación del inconsciente, que en este caso está desbordando. Porque mira, ya ni siquiera está en su cama como delirando. Se levanta y ahí va tropezando y está desesperada. Está huyendo de un peligro que no es real, pero para ella sí lo es. Sí, para el recuerdo del alma, obviamente, pues sí, él lo estaba viviendo en tiempo y forma, ¿no? De la vez tú me habías explicado que es como bastante curioso que ella muere finalmente, qué pena, quemada por el fuego. Y aquí finalmente tenemos agua, que sería como el elemento que contrarrestaría al fuego, ¿verdad? Y a su vez quizá también esa desesperación de ella por salir es porque ve el agua y pues asocia, el agua va a apagar el fuego, fuego que trae la mente nada más. Es muy fuerte este momento, pobre madre que es la que viene tras ella. Y la lluvia que es también o sea, es una representación de un agua que está cayendo, pero de una forma muy caótica. Así es. Porque no es una agüita del río. Regularmente cuando una lluvia cae del cielo, pues sí puede ser a lo mejor un símbolo de algo muy espiritual, de algo que te va a purificar, ¿no? Pero aquí la escena es una lluvia hasta un tanto violenta. Correcto. Y precisamente es tal ya el grado de la crisis de esta niña que Hoover, sabiendo que el papá de Ivy, Bill, no la acepta, él, en su compromiso por ayudar a su hija Audrey Rose, ahora en este cuerpo, él se muda al mismo condominio donde viven ellos para estar más cerca. Y precisamente entre más cerca está él, como que más fuerte es para la niña Pues sí, porque siente la presencia de su papá. Siente la presencia, es correcto. Y hay una escena que nos encanta, y es que, bueno, en uno de esos momentos llega Hoover, rescata, digamos, a la niña en medio de uno de estos trances tan catastróficos, y se la lleva. La lleva a su casa. Se la lleva. Entonces es bien curioso que ya llega Bill, el papá. Hoover estaba en el departamento de los Templeton, que como vimos al inicio es el 901, y pues se encierra ahí con Ivy, se escapa del departamento por una puerta trasera y se la lleva a su departamento, el departamento que rentó Hoover, el cual curiosamente es el 802. O sea, se vuelve a repetir el número 10. Si se fijan, exactamente, si los números de la puerta de los Templeton 901 suman 10, y la puerta de Hoover es 802, también suma el número 10. Y aquí lo que interpretamos nosotros es que cuando se muda y esto, bueno, ocurre que los Templeton están en el 9º piso, entonces cuando van a rescatar a Ivy, luego de que Hoover, por ayudarla, se la lleva con él, pues ellos tienen que descender las escaleras. De alguna forma es como si se indicara un retroceso, como un salto a la identidad anterior de Ivy. En el 901 es Ivy Templeton, pero cuando Hoover se la lleva al 802, ya es otra vez Audrey Rose. Entonces me pareció que este detalle de las puertas tenía quizá esta carga. O quizás estoy... Sí, descendió. Oye, y hablando de esto, del retroceso a una identidad anterior, por tanto, a la encarnación previa de esta misma alma, tú me comentabas, Wendy, que esto es lo que representa la rueda de la fortuna, ¿no?
Bueno, en sí el número 10. El número 10, perdón. Sí, el número 10 en tarot está representado por en la rueda de la fortuna. Precisamente, pues es una carta que nos habla de este movimiento, de un cambio de un estado a otro, que se puede relacionar, por ejemplo, con una reencarnación. Y precisamente esta idea de la rueda es utilizada en las tradiciones orientales, por ejemplo, en la budista o en la hindú. En este caso es la rueda del samsara, que es la rueda de los nacimientos y las muertes. Se supone que un alma que decidió encarnar es porque está sometida a estas leyes del nacimiento y muerte. Se supone que tenemos que zafarnos de esta rueda, o sea, ya tener que pasar a otro estado, porque pues no está chido estar reencarnando a cada rato, ¿no? Es mucho desgaste energético. Mucha falta de aprendizaje del espíritu. Ahora bien, aquí está el detalle. Entonces, el número 10 nos remite a esta rueda. Eso que nos explicas, para mí tiene un perfecto sentido. Sí, también me sumo a que no creo que haya sido casual esto de los números. Y ahora que mencionas algo que tampoco me parece a mí que sea una coincidencia, o si lo fue, pues mira cómo les resultó de atinada. Ocurre que Ivy nace el día 3 de octubre de 1965 y de hecho ese mismo día, el 3 de octubre del 65, es cuando muere Audrey Rose, con una diferencia de 2 minutos. Ahora bien, esta fecha la comentan, la explica Hoover. Mi hija murió tal día, y luego Janice, la mamá de Ivy, dice, ese día nació Ivy. Entonces, aquí hay el dato que me parece de verdad que no me explico cómo llegó, no sé si realmente lo tuvieron presente, pero yo les comparto. Ocurre que ese día 3 de octubre del 65, el entonces presidente estadounidense Lyndon Johnson aprueba la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. A grandes rasgos, esta ley abolió la discriminación contra la gente de países de Asia y del sur y este de Europa. Y precisamente así es cuando empiezan a llegar grupos religiosos a Estados Unidos. Entre ellos llegan estas personas conocidas coloquialmente como los Krishna. Sí, de hecho, fíjate que ese año fue muy interesante porque fue un año donde arribaron a Estados Unidos varios representantes de muchas tradiciones de filosofías hindús. Bueno, en el caso de esta novela creo que era el Maharishi. Sí. Y como estaba el movimiento hippie, entonces creo que fueron muy bien recibidas estas manifestaciones de que planteaban una nueva espiritualidad, sobre todo en este sector de jóvenes que pues, estaban todos perdidos, ¿no? Y que querían como alimentarse ya de algo, de una filosofía que les diera sentido a su vida, porque finalmente pues habían sido hijos de la guerra, ¿no? Si bien la religión tenía como algo prohibido hablar de la reencarnación, el hecho de que llegaran estos gurús hindús a decir, bueno, no es la única vida, venimos de muchas otras y en cada una tenemos que aprender a lo mejor algo que a lo mejor dejamos pendiente en la anterior, pues fue una filosofía muy atractiva para mucha gente. Sí, absolutamente. Entonces, pues aquí se trató el tema de una forma yo creo que muy seria, porque hasta llegó a un juicio, ¿no? Sí, no, en efecto. En este caso, la película sí nos deja ver que Hoover, luego de la pérdida de la familia, pues en su crisis él buscó respuestas, como dices, y viajó precisamente a India, y ahí estudió mucho de estas religiones. Y ahora que hablábamos de esta ley, pues resulta también, yo pienso que esta ley de inmigración y nacionalidad, que se aprobó en ese año, me parece que en este caso, que se extendió y se aplicó incluso al plano espiritual, como dices, puesto que un alma inmigró a un cuerpo ya ocupado. El alma de Audrey Rose, pues, inmigró y se asentó en el cuerpo de Ivy. O sea que ya por ley, ya le tocaba defender su derecho. Sí, vaya. Y ahora que hablamos precisamente de esta ley y de sus efectos, este es un momento ya
acercándonos al final de la cinta, que a mí me parece extraordinario. Es un momento en el que se levanta Janice en la noche, escucha como que, bueno, ve que hay luz en el cuarto de la pequeña, de su niña Ivy, y se asoma por el cuarto y la ve, la descubre así. Está Ivy frente a un espejo y está murmurando el nombre de Audrey Rose. Esto es una señal de que se reconoce a sí misma como ambas. O sea, ella como que admite que parte de sí es Audrey Rose. Se sabe Ivy Templeton, pero se ve al espejo y a la vez como que ya se concilia con esa dualidad. Y sobre todo que en este caso ella está, vaya, está despierta y está tranquila. No está en un delirio. Como que poco a poco ella misma está encontrando quizá paz con esta unión, ¿verdad, bueno? La personalidad de Audrey Rose estaba tratando de entrar en el cuerpo que ya finalmente ya no le pertenecía. Digamos que se le terminó su tiempo a Audrey Rose, desgraciadamente. ¿Y qué más tenemos? Este momento me encanta. Precisamente ya que está el juicio en marcha y tratan de proteger a Ivy de los rumores que se estaba, porque este juicio, vaya, fue una causa pues muy, muy popular en todos los medios, ¿no? Pero algo muy novedoso hablar del juicio porque por la paternidad de una niña, y el argumento era la reencarnación. Entonces llevan a la niña a un internado católico. Y eso era para que estuviera lejos del alcance, vaya, de todas estas noticias en torno a la crisis de su familia, ¿verdad? Y de su propia identidad. Porque creo que también estaba en juego era cómo iba a entender la niña quién era, si de un día para otro se entera con que ya no eres Ivy Templeton, como dices, ahora resulta que sí eres Audrey Rose, y ese señor que nunca habías visto, él fue tu papá antes y ahora lo sigue siendo. Era una confusión tremenda. Entonces mandan a esta niña a este internado. Y este internado tenía una tradición algo peculiar, que consistía en armar un muñeco de nieve, el cual pues tenía como único propósito que lo quemasen. El muñeco se llama, aquí vemos el nombre, Silvestre, en español Silvestre, y si se fijan ahí tiene debajo pues la edición, es como el número de la edición, este es el Silvestre 23º. Esto significa que pues este muñeco cada año es objeto de este bonito ritual. Pero aquí sucede que, bueno, la niña al ver el fuego como que entra otra vez en un trance y se trata de arrojar. Aquí lo que a mí me llamó la atención, aunque en la cinta no lo mencionan, en la novela sí, la mamá de Audrey Rose, la esposa de Hoover, quien muere con Audrey en el accidente del vehículo, se llamaba Silvia. Yo pienso, es una mera conjetura, que tanto Silvestre es el nombre, la versión masculina del nombre de Silvia, que tanto Silvestre es como una representación igualmente simbólica de Silvia, en tanto que, bueno, en este caso lleva 23 ciclos, una reencarnación, y a la vez, al igual que la Silvia original y Audrey, pues muere quemado. Me parece que por algo le pusieron ese nombre. Bueno, y otro dato curioso, sea o no atinada a mi conjetura, las mujeres en esta historia tienen nombres de plantas. Les decía que la mamá de Audrey Rose se llamaba Silvia Flora. Tenemos el apellido Rose, y el caso de esta niña, la segunda versión, Ivy, Ivy significa hiedra, ¿no? Y yo pienso que también las plantas, pues sí, se rigen por ciclos, florecen, se secan y vuelven a florecer y se vuelven a secar y así sucesivamente. Y ahora sí, finalmente queremos comentar que el autor de la novela Audrey Rose también escribió el guión de esta película, que se llamó Los dos mundos, de Jenny Logan. Esta es una película del 79, es una película posterior a Audrey Rose, y se trata de una mujer que se muda con su esposo a otro pueblo y, explorando su nueva casa, encuentra en un ático pues varios objetos antiguos, entre los que destaca un vestido muy elegante. Y bueno, resulta que cuando esta mujer se pone ese vestido, viaja al pasado y revive los eventos de una vida anterior. ¿Tú recuerdas esa película, Gwen? Sí, la vimos hace un tiempo, es magnífica. Y su protagonista, de hecho, es una mujer que pues gozaba de la gran popularidad en aquellos días, puesto que interpretaba
a la mujer biónica en aquella serie de mediados de los 70. Y finalmente recomendaciones a su vez de otras historias que abordan este mismo tema. Bueno, quizá tú recuerdas esta cinta. Ah, sí, o también otra magnífica. La reencarnación de Peter Proud fue originalmente una novela escrita en 1973 y se llevó al cine en el 75, o sea que es inmediatamente anterior a Audrey Rose. En este caso, la historia nos cuenta de un profesor universitario que tiene unas pesadillas muy perturbadoras y pues descubre que estas pesadillas son recuerdos de cómo murió en su vida anterior. Es un suspenso exquisito, fuerte, pero pues sí, ciertamente magnífica, tanto la novela como su adaptación al cine. Sí, creo que es de estas películas que también abordan el tema de la reencarnación y lo hacen de una forma muy, muy interesante. Porque, o sea, creo que no lo dejan ver ni siquiera, o sea, que no tienen que recurrir al terror. Ah, no, en absoluto. Ni a los espantos así de más. O sea, creo que lo dejan en un muy buen suspenso. Y aparte, sobre todo que hacen como muy viable la historia. Pues fíjense, un siglo antes de que se escribiera esta novela, en el año de 1875, este autor francés escribe este relato que es bastante simpático. Se llamó El doctor Heraclius Gloss. Y esto lo que nos cuenta es de un hombre muy asiduo a estudiar historia y filosofía, y de pronto se considera él mismo la reencarnación de Pitágoras, y de pronto pues empieza también a rescatar todo tipo de animales, porque él cree que estos animales a su vez son la reencarnación de gente que él ha conocido en otras vidas. Y por último, aunque claro hay más historias, pero aquí nos concentramos solo en algunas que nos parece que sí sobresalen, tenemos esta novela de Jack London, El vagabundo de las estrellas, novela que se publica en el año de 1915, última novela de este autor estadounidense. Aquí, curiosamente, nos cuenta también de un profesor universitario, solo que él está encerrado en una cárcel porque mató a alguien, y estando ahí, pues los guardias lo castigan, le ponen una camisa de fuerza que lo aprieta al grado que le impide la circulación. Sin embargo, este hombre, Darrell Standings se llama, para soportar el dolor, pues logra separarse de su cuerpo, y durante esos lapsos su alma viaja por el universo y vuelve a vivir eventos de varias de sus vidas anteriores. Es una proyección astral. Entonces, esta novela me parece que también pues, se merece un lugar en esta lista de obras que tratan el tema de la reencarnación. El fenómeno de la reencarnación es viable, o puede que no sea así, que a lo mejor son invenciones de gente que a lo mejor ha estado tratando de vender una idea. Sin embargo, creo que sigue siendo un fenómeno que puede llamar mucho la atención y todavía se puede seguir estudiando, ¿no? Para quien que le interese mucho. Pues sí, hay muchísimas otras obras que lo abordan, y este tema no se agota. Lo que sí se agota es nuestro tiempo. Vamos a despedirnos. Apreciamos mucho en este canal actividades culturales en línea, que nos acompañen. Yo soy Ricardo, ella es Wendy. Muchas gracias. Hasta pronto.